Humash para el día viernes, Parashat Kedoshim, es capítulo 19, versículo 33. Vechi yagur itcha ger be'artzachem, lo tonu oto. Cuando un prosélito habite contigo en su tierra, no lo vejarás. Dice Rashi, lo tonu, no lo vejarás. Esto se refiere a ultraje verbal. No debes decirle a uno que se convirtió y ahora es parte de tu pueblo, antes fuiste idólatra y ahora vienes a aprender la Torah. Obviamente esta ley va mucho más allá que simplemente alguien que se convirtió y ahora está estudiando Torah. En general, alguien que está tratando de mejorar en su vida. Entonces la tendencia de las personas a su alrededor es, recuerda cuando hiciste tal cosa, recuerda cuando... Si alguien está tratando de avanzar, tienes que recordarle de su pasado. Esa es la idea, ¿no? Que ezrach mikem yiyeh lachem, hager hagar itchem, ve'ahavta lo kamocha, ki geirim heyitem be'eretz Mitzrayim, ani Hashem Elokechem. El prosélito que habite con ustedes será como un nativo de ustedes, y lo amarás como a ti mismo, ya que ustedes han sido forasteros en la tierra de Mitzrayim. Yo soy el eterno Dios de ustedes. Dice Rashi, Hashem en este versículo dice al pueblo judío, le dice le da como un motivo. ¿Por qué es que tienes que tratarlo como uno de ustedes igual? Porque dice Ki geirim heyitem be'eretz Mitzrayim. Ustedes también fueron extranjeros. Y aquí viene una frase importante. Dice Mum shebecha al tomar lechaverecha. Un defecto que está en ti, entonces no lo vayas a señalar en tu prójimo. O sea, lo mismo que estás tratando de señalar, tú mismo viviste eso. Y la verdad es que muchas veces cuando tú ves que alguien señala mucho a otra persona sobre algún tema, muchas veces porque esa persona sufre o tiene esa misma falla. Entonces para alejarlo y de él, entonces va diciendo a toda la otra gente sobre esa falla. Ani Hashem Elokechem, yo soy el Eterno, dice Rashi, yo soy tu Dios y también el Dios de él. De aquí pasa a las leyes de negocio. La importancia de ser justo en los negocios. Lo ta'asu avel bamishpat, no harán injusticia en el juicio. Bamidah, bamishkal o bamesura. En medida, en peso o en volumen. Explica Rashi así, dice, si este mandamiento estuviera dirigido al juez, sería redundante, porque ya dijimos antes que el juez no debe hacer injusticia en su juicio, ya lo vimos. Entonces, ¿a qué se refiere este juicio acá? Entonces, se refiere a la medida, al peso, al volumen, que el mismo pasuk, el mismo versículo lo aclara. Su propósito es enseñar que el que mide lo que vende es llamado juez. Eres como un juez, puesto que si falsea la medida, es como si pervirtiera la justicia y es llamado inicuo, odioso,
repulsivo, anatema y abominación, y provoca las 5 cosas que han sido enunciadas con respecto al juez que pervierte la justicia, que son: contamina la tierra con impureza espiritual, profana el nombre de Dios, echa fuera la presencia divina, hace que Israel caiga bajo la espada y expulsa a los judíos de su tierra. Tan grave es la injusticia. Bamidá, en medida, este término es medida que se utiliza para medir la tierra. Bamishkal, en peso. Esta frase debe ser entendida tal como implican sus palabras. Bamishkal, con una balanza, ¿no? Con la balanza tiene que medir el producto, los frutos, lo que sea. O bamsurá, o en volumen, es una unidad de medida de líquidos y sustancias secas. Moznei tzedek, avnei tzedek, efa tzedek, vehin tzedek, yeh lachem, ani Hashem Elokechem, asher hotzeiti etchem me'eretz Mitzrayim. Tendrán balanzas justas, piedras justas, efa justa, ehin justo. Yo soy el eterno su Dios que los saqué de la tierra de Egipto. Dice Rashi, Avnei Tzedek, piedras justas, estas son las pesas con las que se pesa. Efa es una medida de capacidad para sustancias secas. Vehin, esta es una medida de volumen para líquidos. Y después termina el versículo, que yo soy Dios que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué tiene eso que ver particularmente acá? Entonces dice Rashi, con esta condición de que aplican medidas, pesos justos. O sea, te saqué para que sean justos, no para que sean corruptos. Para ser corruptos podían quedarse en Mitzrayim, ¿no? Te saqué para que sean morales, tener un comportamiento ético. Otra explicación dice Rashi, yo fui quien en Mitzrayim hice la distinción precisa entre la gota de semen que engendró a un primogénito Mitzri y la gota que no fue primogénito. Porque en el último plaga, Makat Bechorot, entonces Hashem escogió los primogénitos. ¿Cómo Hashem sabía quién es primogénito y quién no? Ok, claro que sabe, pero es un decir, ¿no? Es diciendo de que, por ejemplo, en una misma familia había más de un primogénito. Sí. Porque si el padre o la madre, o sea, primogénito de cada individuo. Entonces Hashem en una familia mató únicamente los primogénitos. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes esconder lo que estás haciendo pensando de que Dios no lo está viendo. Porque esto sería el pensamiento de aquel que está midiendo algo mal, que la pesa dice que es 1 kilo y resulta que no es 1 kilo. Entonces, ¿qué crees? Que, o sea, te engañaste al cliente, pero ¿acaso engañaste a Hashem, a Dios? Entonces, igual como Hashem supo distinguir entre uno y otro, igual Él sabe exactamente lo que está pasando. En general, este concepto se llama Yirat Shamayim, tener temor al cielo. O sea, entender de que uno quizás a veces puede engañar a su prójimo, pero no puedes engañar a Dios. Ve todo lo que uno hace y sabe lo que somos capaces de hacer. Entonces yo soy aquel que es fiel para castigar al que guarde sus pesas en sal a fin de estafar a la gente que no sabe
de ellas. Umshmartem et kol chukotai vet mishpatai vasitem otam ani Hashem. Guardarán todos mis estatutos y todas mis leyes y lo llevarán a cabo, yo soy el Eterno. Vayidaber Hashem el Moshe lemor. Y Hashem habló a Moshe para decir, Ve'el bnei Yisrael tomar, ish ish mi bnei Yisrael, umin hagar bi Yisrael, asher yiten mizaro la molech, mot yumat. Dice, una persona, o sea, entre cualquier hombre de los hijos de Israel y del prosélito que habite en Israel, que entregue de su descendencia al Molech, ciertamente morirá. Am haaretz yirgemuhu ba'aven. Dice, la gente de la tierra lo lapidará con piedras. Dice Rashi, ve'el bnei Israel tomar, y a los hijos de Israel le dirás, los castigos siguientes por la transgresión de las prohibiciones. Sabemos que en la Torá hay diferentes prohibiciones, diferentes categorías, y hay categorías de prohibiciones donde hay la pena capital, o sea, la pena de la muerte. Y en eso mismo hay la pena de muerte min hashamayim, o sea, desde el cielo, como por ejemplo que mencionamos ya varias veces, karet, que la neshama es cortada antes de su tiempo. Y hay la pena de muerte también en ciertos casos que vienen de aquí, del corte aquí de abajo. Es importante resaltar que aunque existe ese castigo, obviamente hoy en día no hay autoridad ni nada para ejecutar esto. Entonces hace mucho tiempo que no se hace ningún, juicio de ese estilo. Y inclusive cuando sí existía, está escrito de que un bedín, un tribunal que llega a ejecutar alguna, pena capital, más de una vez cada 70 años, se llama un tribunal asesino. ¿Qué quiere decir? Que es para que uno entienda la gravedad de la cosa, pero en realidad de que esto suceda, es muy, inclusive en el momento que sí se practicaba, era algo muy, muy poco, con mucho cuidado, hay muchas leyes, pero lo importante es entender de que si algo tiene esa pena, uno puede entender la gravedad de esa prohibición. También hay que entender en general la idea de castigo de Dios, muchas veces es entendido de una forma errónea, porque nosotros entendemos castigos en el término de seres humanos. ¿Por qué un ser humano castiga al otro? Porque está bravo, porque quiere vengar contra la otra persona, o porque en el caso de Hashem no hay obviamente eso. Hashem simplemente, más bien la idea de un castigo es limpiar el alma y dejar a la persona, en una situación mejor que antes. No es para vengar ni ir en contra de la persona, más bien Hashem quiere a todas sus creaciones y siempre busca su bien, y a veces el bien de la persona es siempre es a través de la forma que Hashem nos comunicó en su Torah. Entonces dice, Mot Yumat ciertamente morirá a manos de la corte de justicia, del Bedín, y si la corte de justicia no posee el poder para aplicarle la pena de muerte, entonces el pueblo de la tierra deberá ayudarle. Am haaretz, la gente de la tierra. Este apelativo se refiere al pueblo por quien la tierra, es decir, el mundo fue creado.
Otra explicación se refiere al pueblo que está destinado a heredar la tierra de Israel por medio de estos mandamientos. Dice, Vani eten et panai ba'ish hahu, v'hichrati oto mikerev amo, כי מזרעו נתן למולך למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קודשי. Y yo pondré mi semblante, dice, contra ese hombre y lo cortaré de entre de su pueblo, ya que él ha entregado de su descendencia al Molech a fin de mancillar lo que es sagrado para mí y profanar mi santo nombre. Eten et panai, pondré mi semblante. Esta frase quiere decir, dirigiré hacia él mi atención, me desocuparé de todos mis asuntos y me encargaré de él para castigarlo. Es como una forma de hablar. No quiere decir que Hashem tiene que desocupar de algo para ocuparse de otra cosa, porque Dios no es un ser humano que tiene esas limitaciones, pero es una forma de hablar para que podamos entender que Hashem dice que voy a poner mi atención a este asunto, porque es algo que es muy grave, ya que él ha entregado de su descendencia al Molech, puesto que en otro lugar la Torah declara que un individuo recibirá el castigo de Karet por pasar su hijo o su hijo por fuego, porque esto era la práctica de esta idolatría del Molech, metían sus hijos en un fuego. Para indicar ello, este versículo declara, pues él ha entregado de su descendencia, lo cual incluye a sus nietos. Ahora bien, ¿de dónde sabemos que la descendencia inapta también está incluida dentro de esta prohibición? Para indicar esto, el versículo declara cuando entregue su descendencia al Molech. Dice, a fin de mancillar lo que es sagrado a mí. Rashi explica que esto se refiere a la congregación de Israel, la cual ha sido consagrada para mí. En este pasuk, la expresión Mikdashi tiene un sentido similar a la frase y no profanará lo que ha sido consagrado para mí. Ve'im ha'alem ya'alimu am ha'aretz et enehem min ha'ishahu betito mizaro lamolech levilti hamitoto. Dice, pero si la gente de la tierra oculta sus ojos de ese hombre cuando entregue de su descendencia al Molech, no condenándolo a muerte, entonces la gente no quiere ejecutar ese castigo que la Torah dice, Vesamti ani et panai ba'ish hahu uvemishpachto והכרעתי אותו ואת כל הזונים אחריו לזנות אחרי המולך מקרב עמם. Entonces yo pondré mi semblante contra ese hombre y contra su familia y cortaré de entre su pueblo a él y a todos los que se descarríen tras él para prostituirse tras el Molech, que es esa idolatría. והנפש אשר תפנה אל האבות ואל הידונים לזנות אחריהם ונתתי פניי בנפש ההיא והכרעתי אותו מקרב עמו. Y la persona que se dirija al espiritismo de Ovot y Yidonim a fin de prostituirse tras de ellos, yo pondré mi semblante contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Vihitkadishtem vihitem kidoshim, se santificarán y serán santos, ki ani Hashem Elokechem, yo soy el eterno su Dios. Esta frase es interesante, dice que santifíquense y serán santos. Pareciera obvio de que si uno se santifica, entonces será santo, pero detrás de eso hay una profundidad, porque uno trata lo mejor que puede, pero no está asegurado por la limitación de uno de que al tratar, ¿no?, al hacerlo, entonces va a tener éxito. Entonces Hashem dice, tú vitkadishtem,
tú haga todo el esfuerzo que tú puedes hacer hasta el máximo. Y Hashem nos asegura, Vihiyitem Kedoshim. Y yo voy a asegurar que ustedes serán santos. Con esto se termina el Chumash de hoy.